Una parte muy importante de la madurez espiritual es aprender a esperar en Dios y escuchar su voz para poder guiarnos. Este es uno de los temas centrales en el Salmo 25 que vamos a estar meditando durante esta clase. Ahora, la vida cristiana, como sabemos, empieza cuando escuchamos por primera vez la voz de Dios hablando en nuestro interior. La Biblia dice que todos hemos nacido en esa condición de muerte espiritual. Y al igual que Lázaro en la tumba, llega un momento cuando por primera vez escuchamos a Dios hablar en nuestra muerte espiritual y despertamos a la vida. Eso marca el comienzo de la vida cristiana. Espero que todos hemos tenido esa experiencia sin la cual simplemente no somos creyentes. Pero luego la vida cristiana continúa en la medida que aprendemos a escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra. Ese es el camino a la madurez espiritual. Hay una gran diferencia, aunque suenan muy parecidos, entre dos frases: esperar a Dios y esperar en Dios. La primera frase es pasiva, esperar a Dios, como esperando un amigo, marcando tiempo, esperando que pase el tiempo hasta que llegue la hora indicada. Si el amigo llega tarde, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar al amigo. Pero el segundo, esperar en Dios, es algo muy diferente. Es esperar en forma activa, como vamos a empezar a ver en esta clase. Vamos a estar usando mucho la Biblia, así que les invito ahora a mirar Salmo 25, versículo 3 en la Reina Valera. Dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, noten esa frase, esperan en ti, serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Así que noten ahí el contraste. Una cosa es esperar en Dios. El antónimo es rebelarse contra Dios sin causa. Versículo 5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No está hablando de marcar tiempo esperando si Dios va a hacer algo. No, no, es esperar en Dios activamente. Vamos a ver lo que eso significa en un momento. Versículo 21 del mismo Salmo: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Así que queremos meditar en esta expresión en esta clase. La Biblia tiene varias exhortaciones, especialmente en los Salmos, a esperar en Dios. Y siempre es interesante notar el contexto en el cual viene esa exhortación. Aquí hay lecciones muy prácticas para nosotros como creyentes. Y espero que durante la clase podamos cada uno reflexionar sobre tu propia experiencia como creyente en tu andar con Dios. Miren Salmo 27 y el versículo 14. Aguarda a Jehová. Yo sé que aquí dice a Jehová, pero realmente el sentido es aguarda en Jehová. No suena en español muy bien así. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a o espera en Jehová. Ahora, si leemos el Salmo 27, veremos que es un salmo escrito en un contexto de muchas luchas y dificultades. Miren versículos 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Gente le estaba amenazando al salmista. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Personas queriendo asustar a David. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. Claramente, David estaba en un momento de muchas luchas
y dificultades. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. David está pasando un momento muy difícil y él tiene que animarse a sí mismo. Él se exhorta a sí mismo, se está pastoreando a sí mismo. Y miren lo que David dice a sí mismo. Versículo 14. Aguarda a Jehová. Al final del versículo 14, espera a Jehová. Es el mismo verbo en hebreo. No es marcar tiempo, es esperar mirando a Dios, confiando que Él va a hacer algo en ese momento de gran dificultad. Y continúa diciendo, esfuérzate. Aquí no hay nada pasivo. Tiene que esforzarse a confiar y esperar en Jehová. Tiene que alentarse también. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros cuando pasamos por un momento difícil, cuál es nuestra actitud? A veces simplemente aguantamos lo que estamos viviendo y empezamos a marcar el tiempo pensando, bueno, hasta que esta situación se levante o cambie, no voy a hacer nada para el Señor, no voy a avanzar en la vida cristiana, no voy a servir al Señor hasta que estas circunstancias pasen. Eso es esperar a Jehová, esperar que el tiempo pase y las circunstancias cambien. David no está hablando de eso. Está hablando de activamente estar esperando en Jehová, esforzándose, animándose. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, la protección de Dios, ¿no es cierto? Miren versículos 5 y 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Este es el resultado. Él experimenta la protección de Dios. ¿Por qué? Porque ha dispuesto su corazón a aprender a esperar en Jehová, mirar hacia el Señor, escuchar al Señor en las dificultades. Y cuando hacemos eso, David está seguro, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado en su morada, y luego sobre una roca me pondrá en alto. En otras palabras, Él me va a salvar. Pero yo tengo que hacer algo mucho más que simplemente marcar tiempo y esperar que esas circunstancias pasen. Tengo que aprender a esperar en Jehová. Otro ejemplo, el Salmo 37. Miremos aquí lo que leemos acerca de esperar en Dios, el versículo 7, Salmo 37, el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres. Mientras estás esperando en el Señor, tienes que ser activo. Contrólate, dice David. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Ahora, si leemos el Salmo 37, verán otra vez que es un salmo marcado por luchas y conflictos. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces Dios permite en nuestras vidas cristianas ver a gente que nos rodea, sean familiares o amigos o colegas, que no son creyentes, pero parece que les va muy bien? Todo lo que hacen parece resultar a su favor y yo queriendo servir al Señor, luchas y problemas y dificultades. ¿Qué debo hacer en ese momento? Bueno, vamos a mirar una serie de cosas que dice el salmista aquí en el Salmo 37, que en su conjunto son las cosas que activamente tenemos que hacer para aprender a esperar en Jehová
y escuchar su voz en momentos de dificultad. En primer lugar, guarda silencio. Y a veces, hermanos, qué difícil es guardar silencio, ¿no es cierto? Quizá no dices nada con tus labios, pero tu corazón, tu espíritu, está renegando contra Dios, pensando mal de Dios en tu corazón. ¿Por qué Dios no te bendice? ¿Por qué bendice a otros? ¿Por qué le da a otros lo que ellos buscan y no me da a mí? Hermanos, esperar en Jehová es aprender a controlarte a ti mismo, guardar silencio. Controla tu carne. No te des el lujo de vociferar contra Dios. Contrólate. También hay que confiar en Dios. Miren versículo 3 del Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien. En ese momento de dificultades, cuando los malos parecen estar prosperando, la tentación de tú también hacer lo malo para prosperar. No, no lo hagas. Confía en Dios. Espera en Él. También dice, no hay que alterarnos. Miren versículo 7. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Alterarse es molestarse, perder la paz y la tranquilidad. Y hay que reconocer que muchas veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Algo sucede y todo mi interior se altera porque no me gusta lo que estoy viendo. Eso no es esperar en Jehová. Esperar en Jehová también es controlarte, no te alteres. Deja la ira, versículo 8. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Ahora, lo que pasa es que la carne no quiere esperar en Jehová. La carne no tiene mucha paciencia. Lo quiere todo ahora. Y cuando Dios nos dice, espera en Jehová, tenemos que crucificar la carne, controlarnos. Y también otra cosa muy importante, hermanos, es aprender a deleitarnos en Dios. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un versículo muy mal usado y mal interpretado. Ahora empezamos a notar el contexto, ¿no es cierto? De estar pasando por momentos difíciles, estás queriendo la ayuda del Señor. Dios te está exhortando, aprende a esperar en el Señor. Y una clave para poder hacerlo bien es aprende a deleitarte en Jehová. Viene a mi mente ahora la experiencia de un joven. Digamos, anhela casarse, anhela tener su pareja. Ve a otros enamorarse, comprometerse, casarse, y él o ella no hay cuando Dios le dé una pareja. Y la actitud a veces, uno lo ve en la iglesia, es personas se empiezan a molestar con Dios. Y como Dios no le da lo que quieren, entonces van a dejar de invertir en la vida cristiana, van a dejar de servir al Señor hasta que Dios algún día le dé una pareja. El deleite de su corazón es la pareja. Nunca van a esperar en Jehová. El salmista dice, en ese momento tienes que aprender a deleitarte en Jehová. Y a veces Dios no nos da lo que queremos, porque Dios puede ver que mi corazón va tras eso más que ir tras Dios. Y la exhortación de la Biblia es, aprendamos a deleitarnos en Dios. Y a su tiempo, Dios nos dará lo que necesitamos. Pero si aprendemos realmente a deleitarnos en Dios, aunque Dios no nos dé por un tiempo lo que querramos, si estamos deleitándonos en Dios, tendremos paz y tranquilidad en nuestro interior.
Y hay que encomendarnos a Él también. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Todo esto, hermanos, es lo que significa esperar en Dios. Pueden ver que no es nada pasivo, es algo que requiere mucho esfuerzo. Es más que simplemente marcar tiempo hasta que Dios haga algo y me salve. No, es mientras estoy esperando, voy haciendo cosas. Ese accionar es lo que significa esperar en Jehová. Vamos a ver ahora algunas condiciones para esperar en Dios. En primer lugar, obviamente, hay que dar tiempo para esperar en Dios, que a veces estamos muy apurados, ¿no es cierto? Decimos, bueno, Señor, quiero aprender a esperar en ti, pero hazlo rápido. Miren lo que dice el Salmo 25, versículo 5. Al final, en ti he esperado todo el día. No está hablando aquí simplemente de 24 horas. Está hablando de ese día de dificultad y aflicción. A lo largo de ese tiempo, no importa si es 24 horas, una semana, un mes, voy a esperar en Jehová todo el día que sea necesario. Miren también Salmo 69 y el versículo 3. ¿Qué leemos aquí? Salmo 69, el versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios o esperando en mi Dios. Hermanos, Dios nunca nos hace esperar en vano. Dios nos ama. Él quiere bendecirnos. Hay muchas cosas que Él nos da inmediatamente, pero hay cosas que Dios se demora en darnos, porque Él quiere enseñarnos muchas cosas mientras vamos esperando en Dios. Así que si ahora mismo te encuentras en esta situación, escucha bien, tenemos que dar tiempo, tener paciencia para esperar en Dios. Nunca es tiempo perdido, porque mientras vamos esperando en Dios, Él va haciendo algo dentro de nosotros, va enseñándonos paciencia, va enseñándonos confianza, va enseñándonos dominio propio. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer para que maduremos? Pero tenemos que entender, tiempo es necesario para esperar en Dios. Pero otra condición es que tenemos que aprender a desocuparnos de otras cosas, porque a veces otras cosas pueden distraernos. Por eso en el Salmo 27, versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que cuando estamos en una situación en la cual estamos confiando en Dios para salvarnos de una situación difícil de salud, la economía, el trabajo, o estamos esperando que Dios nos dé algo que necesitamos, hay una gran tentación para pasar mejor ese tiempo. Me distraigo con cosas de la carne o del mundo, pero eso lejos de ayudarnos, va a empeorar la cosa. Tenemos que aprender a desocuparnos de otras cosas, concentrarnos en Dios, pasar más tiempo con Él, activamente desechar otras cosas para esperar en Él. Por eso dice, deleítate en Jehová. Eso significa, no te deleites en otras cosas. Mientras vas esperando a Jehová, desocúpate de otras cosas. Reconoce que otras cosas no tienen nada del valor de Dios. Busca a Jehová por encima de todo. Y como ya hemos visto, otra condición es aprender a vivir en integridad y rectitud.
Esto es un gran desafío hoy en día porque vemos a gente mala prosperar. En el colegio, la universidad, vemos a personas plagiar y sacan buenas notas. Van a una entrevista, vemos a personas pagar soborno, consiguen el trabajo. Y cuán fácil es desesperarnos y perder nuestra integridad, empezar a copiar las cosas del mundo cuando Dios quiere enseñarnos a confiar en Él y desocuparnos, entre comillas, de las cosas malas que el mundo hace para poder esperar bien en el Señor. En cuarto lugar, otra condición muy importante, pero también francamente muy difícil, es tener una actitud de sometimiento a su soberanía. Leamos Salmo 37, versículos 7 y 8. Guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospere en su camino. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna. Lo que está diciendo aquí es, aprende a someterte a la soberanía de Dios. Dios en su soberanía te ha permitido vivir estas circunstancias. Ahora tienes una gran necesidad. Dios podía suplir esa necesidad de inmediato. La gente del mundo parece recibirlo enseguida y nosotros no como creyentes. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía está haciendo algo en nosotros, preparándonos antes de darnos lo que queremos. Cuán importante, hermanos, es someternos a la soberanía de Dios. David tuvo que aprender eso. ¿Se acuerdan? Dios ungió a David cuando era joven para ser el futuro rey de Israel. Pero Saúl estaba gobernando todavía y empiezan la persecución. David tiene que huir de un lugar a otro, esconderse en la cueva, huir a los filisteos y al final David se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba formando a David para ser un buen rey. Dios lo nombró como rey, pero luego Dios en su soberanía no le permitió ser rey. Y David tuvo que aprender muchas lecciones mientras Dios lo iba preparando. Y hermanos, así va a ser nuestra vida también. Constantemente el desafío para alcanzar la madurez espiritual es aprendamos a someternos a Dios. No tratemos de ordenar a Dios que me dé lo que yo quiero o lo que me conviene. Eso es invertir totalmente los papeles. Él es Dios, yo soy su siervo. Tengo que someterme a su soberanía. Esa es la forma de esperar en Jehová y mostrar mi confianza en Él. Obviamente eso implica a veces desechar cualquier fuente de ayuda humana. Cuán fácil es cuando estamos esperando a Dios aceptar la ayuda de alguien que quiere distraernos de la voluntad de Dios. Salmo 62, versículo 1. Miren lo que dice aquí el salmista, David otra vez. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él y de nadie más viene mi salvación. Qué tremendo versículo, ¿no es cierto? En Dios solamente está acallada, está esperando mi alma. De Él viene mi salvación. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa. Solamente en Dios, porque de Él es mi esperanza. Y uno trae a la mente ahora el error de Abraham y Sara, de no esperar en Jehová, confiando en Él, para darle el hijo que Dios había prometido. Y Sara, en su amor por Abraham, pero también su impaciencia, decide que a Dios hay que darle una ayuda y le ofrece a Agar.
y trae una serie de problemas. Ambos tuvieron que aprender a desechar cualquier recurso humano, ayuda humana y esperar solo en Jehová. Ahora, a veces tenemos que tener cuidado porque no siempre es malo aceptar una ayuda cuando viene de Dios. Por eso es tan importante escuchar al Señor para no confundirnos cuando estamos tomando decisiones. Pero muy importante esta confianza en el Señor. Le agrada a Dios cuando le decimos, Señor, yo voy a confiar única y exclusivamente en ti. No voy a poner mi confianza en nadie más. Yo me acuerdo, hermanos, hace mucho tiempo cuando estábamos por volver al Perú como misioneros. Y una situación que había era la vivienda para la familia. Y le dijimos al Señor, Señor, si tú quieres proveer para nosotros, será mucho mejor comprar una vivienda que estar gastando año tras año en alquiler. El problema es que no tenemos dinero. Y una vez hablando con un amigo mío en Inglaterra, él me dijo, Alex, no hay problemas, yo soy experto en buscar fondos para entidades caritativas o para personas como tú, así que dame el nombre de 20 personas más o menos pudientes, yo les escribo una carta y vas a ver que al toque tienes la plata. Uy, amigo, le dije, muchas gracias por tu preocupación, pero no, eso no va con nosotros. Yo voy a confiar en Dios. Él me dijo, pero cómo espera recibir el dinero? Yo sé, no sé, pero en Dios solamente está confiando mi alma. Él, como estaba acostumbrado a pedir plata para otros, pensaba que lo que yo estaba haciendo era ridículo. Grande fue su sorpresa cuando, al pasar los meses, Dios empezó a enviar el dinero y al final pude darle testimonio. Mira, amigo, hermano, mira lo bueno que Dios ha sido. Yo rechacé tu ayuda gentil porque quería confiar en Dios. Yo estaba pensando en un departamento. Le dije, Dios nos ha bendecido con una casa. Hermanos, es un ejemplo de tantos que uno podría citar de la bendición de confiar en el Señor. No confiemos en otras personas. Escuchemos esa voz quieta y apacible del Señor, enseñándonos cuándo confiar en Él y rechazar cualquier ayuda humana para honrar y glorificar a Dios cuando Él interviene en nuestras vidas. Por eso, hermanos, esperar en Dios es depender exclusivamente de Él. Esa es la esencia de la fe cristiana. La Iglesia Católica se confunde fe y obras. Dice, bueno, hay que confiar en Dios, pero hay que también hacer buenas obras por si acaso. Como hay ese refrán, ¿no es cierto? En Dios confiando y con el mazo dando. Muchos piensan que eso viene de la Biblia, pero la esencia de la fe cristiana que nos salva es que confiamos exclusivamente en Dios, en nadie más. Eso es la condición de aprender a esperar en el Señor. Ahora miren cuáles son algunas de las promesas, hermosas promesas para aquellos que esperan en Dios. Salmo 25 dice que no serán confundidos, o en Esdras no serán avergonzados. Cuando los judíos bajo opresión, el libro de Esdras, ellos decidieron esperar en Dios, no buscar la ayuda del rey, y no fueron avergonzados. Dios defiende a aquellos que confían en Él. Y hay abundantes textos en la Biblia que indican que aquellos que ponen su confianza en Dios no serán avergonzados. Dios se deleita en honrar la fe de aquellos que confían solamente en Él. Miren el Salmo 6. Miremos el versículo 10 del Salmo 6 que leemos aquí.
ejemplos de no estar confundidos cuando confiamos en Dios. Dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente los que no esperan en Jehová. Pero aquellos que esperan en el Señor jamás serán avergonzados o confundidos. Así que hermano, hermana, este es el camino a la madurez espiritual. Aprendamos a esperar en Dios, confiando exclusivamente en Él, y veremos cómo nunca seremos avergonzados o confundidos. Habrá que esperar tiempo quizá. Abraham tuvo que esperar muchos años. Los siervos de Abraham habrán pensado, qué lástima, mi amo, mira, tanto tiempo esperando y no viene nada. ¿Se imaginan la alegría para Abraham delante de sus siervos de mostrarles a su hijo Isaac? ¿Qué milagro hizo Dios? ¿Quién hubiera pensado que Sara a los 90 años y Abraham a los 100 años tuvieron un hijo? Fue una maravilla. No serán avergonzados aquellos que confían en Jehová. Más bien serán fortalecidos. Salmo 27, el versículo 14, habla de la fortaleza espiritual que Dios nos da cuando confiamos en Él. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, porque eso va a pasar cuando estamos confiando en el Señor. Él nos dará fortaleza espiritual para confiar en Él. Los jóvenes correrán y se cansarán, pero aquellos que confían, esperan en Jehová, volarán como las águilas, serán fortalecidos en el Señor, no se cansarán. Otra promesa es, heredarán la tierra. Miren Salmo 37, el versículo 9. El salmista hablando en tiempo que los malos prosperaban y él parecía que Dios lo había pasado por alto. ¿Qué dice el versículo 9? Porque los malignos, dice David, que ahora parecen estar prosperando, parece que están prosperando, pero al final, dice David, los malignos serán destruidos. Y los que esperan en Jehová, dice David, ellos heredarán la tierra. Hermano, hermana, no busques una recompensa barata. No te conformes con algo inmediato pero pobre. Espera en Jehová. Él te ama. Él honrará a los que confían en Él. Y un día, porque nunca serás avergonzado, Dios te dará lo que tanto anhelas y mucho más todavía. Vas a heredar la tierra, entre comillas. Todas las bendiciones de Dios serán nuestras cuando aprendemos a confiar en Dios. Qué diferente la vida de David como rey y la de Saúl. David tuvo que aprender a esperar en Jehová y al final tuvo un tremendo reinado, ¿no es cierto? Dios quiere bendecirnos en esa manera. Otra promesa es que mientras esperamos en Jehová, estaremos seguros. No vamos a resbalar. Hemos escuchado qué pasa con los malignos, que toman atajos para tener lo que quieren ahora. Al final serán destruidos. Dios los ha puesto en un resbaladero. Piensan que han logrado lo que querían y en un rato pierden todo. Los que esperan en Jehová estarán seguros. No resbalarán jamás. Es una mejor forma de vida, ¿no es cierto? Aprendiendo a esperar en Jehová. Dios suplirá sus necesidades. Otra gran promesa. Los que esperan en Jehová, Dios suplirá sus necesidades. Miren, Salmo 145. Miren lo que dice aquí este salmo acerca de los que esperan en Jehová. Versículo 15. Hablando de la naturaleza. Dice, los ojos de todos esperan en ti,
y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano, colmas de bendición a todo ser viviente, los pajarillos, los animales del campo, entre comillas, esperan en Jehová y Dios suple su comida a diario. Y el Señor dijo a los discípulos, ustedes valen mucho más que el gras del campo o que las avecillas del cielo. Y si Dios suple lo que el gras necesita y las aves necesitan, ¿cuánto más nos suplirá nuestras necesidades? Al final Dios nos salvará. Dios interviene para salvar a aquellos que esperan en Él. Miren Proverbios 20, el versículo 22. Aquí dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová o espera en Jehová, Él te salvará. Él te salvará. Dios salvó a David porque aprendió a esperar en Jehová. Dios, entre comillas, salvó a Abraham, dándole un hijo de la promesa, porque aprendió a esperar en Jehová. Dios quiere salvarnos, Dios nos va a salvar, pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Él nos va enseñando muchas cosas. Y al final vamos a experimentar la bondad de Dios también. Aún en ese libro tan triste, Lamentaciones, ese libro, el título medio nos asusta, ¿no es cierto? Lamentaciones 3, miren versículo 25 y 26. En medio de los escombros de Jerusalén, ¿qué dice el profeta Jeremías? Bueno es Jehová a los que en él esperan. Qué tremenda afirmación de Jeremías. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y luego dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque ellos van a experimentar. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermanos, hay promesa de sobra, ¿no es cierto?, en la Biblia, para aquellos que rehúsan confiar en sí mismos, rehúsan confiar en otras personas, no se impacientan, se someten a la soberanía de Dios y al final Dios los bendice en gran manera. Finalmente, le dejo estos textos para que ustedes puedan leer y repasar ejemplos de personas que esperaron en Dios. Abraham esperó en Dios intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y por esperar en Dios y clamar a Dios y rehusar poner su confianza en nadie más, Dios usó la oración de Abraham para salvar la vida de Lot. Moisés aprendió a esperar en Jehová en el monte. Dios le invitó a Moisés a subir al monte. Y Moisés dice, tuvo que esperar 40 días. Yo quizá me hubiera cansado, hubiera descendido del monte. Pero en el monte Sinaí, Moisés esperando en Jehová, controlando sus impulsos para volver al campamento, sometiéndose a la soberanía de Dios que le pidió esperar 40 días. Qué tremendas experiencias tuvo Moisés y vio la gloria de Dios, porque aprendió a esperar en él. Salmo 130, el testimonio de Israel en el exilio, esperando la salvación de Dios. Y al final vino la redención y Dios los sacó de la esclavitud en Babilonia, los hizo volver a la tierra prometida. Isaías y sus hijos esperando en Jehová. Miqueas también su contemporáneo. Ni que hablar Jeremías en medio de tantas luchas esperando en Jehová. Los apóstoles. Cristo les dijo, esperen en Jerusalén hasta que reciben el poder de lo alto. Y no fueron a Jerusalén para marcar tiempo y pasando las horas comiendo, paseando, conversando, descansando. No, esperaron en Jehová, orando, unánimes, mañana, tarde y noche.
y no fueron avergonzados. Se deleitaron en el Dios y Dios derramó sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Por eso estamos aquí ahora, porque esos apóstoles aprendieron a esperar en Jehová. Así que hermanos, espero que esta clase sea de ayuda, de aliento y desafío. Si queremos avanzar a la madurez espiritual, vamos a tener que aprender a esperar en Dios. La Biblia dice que un día las naciones esperarán en Él. Vamos a mirar Isaías 42, el versículo 4, esta hermosa promesa. Isaías 42, versículo 4, dice, hablando del Mesías, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esperarán en Dios las costas. Nosotros ahora, con esta clase, estamos aprendiendo a cumplir esta promesa de aprender a confiar en Dios. O miren Isaías 51, el versículo 5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Desde la tierra de Israel, el profeta Isaías, bajo la dirección del Espíritu Santo, puede mirar a larga distancia y ver las naciones enteras, escuchando de el Dios de Israel, aprendiendo a acercarse a Él, aprendiendo a esperar en Jehová. Todas las naciones de la tierra esperarán en Jehová. Así que hermanos, este es el plan de Dios para nosotros. Pidamos que Él nos enseñe como sus hijos a aprender a madurar esperando en Jehová. Oremos un momento. Padre Celestial, gracias por estas exhortaciones, desafíos, hermosas promesas para aquellos que esperan en Jehová. Confesamos, Señor, que no es fácil. A la carne le cuesta esperar en ti. El mundo se burla muchas veces de nuestra fe. Vemos a otras personas que no esperan en ti, aparentemente toman lo que quieren. Enséñanos a someternos. Enséñanos a honrarte, esperando en ti. Y cumple tu promesa, Padre, que ninguno será avergonzado, que esperan en Jehová, que tú darás al final los deseos de nuestros corazones si aprendemos a tomar tiempo para esperar en Jehová. Gracias por esta clase. Pido que la apliques a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga en esta clase.